Había ganas de terminar con tantas cosas en mi vida y no sentirme prohibida. El mundo piensa más allá de esa cortina. ¿A quién le importa lo que piense mi vecina? No estoy mala, pero a veces sí te amagos. Quiero decir que me quite lo pegado. No quiero tener ética y moral. No quiero ser alguien normal, me quiero equivocar, me quiero equivocar, me quiero equivocar. Me quiero equivocar, me quiero equivocar, me quiero equivocar. Los errores no me dejarán arruinada, por ser honesta nunca he conseguido nada. ¿Qué me vale no subirme al ascensor? Si nuestra vida se caduca hasta el amor. He sido fiel y nunca he cometido excesos, pero no miraré a quién le doy mis besos. Quedan horas y no llevaré reloj, porque no nos jugamos a Tailandia o a Japón. No quiero tener ética y moral. No quiero ser alguien normal. No quiero tener ética y moral. No quiero ser alguien normal. Me quiero equivocar, me quiero equivocar, me quiero equivocar. Me quiero equivocar, me quiero equivocar, me quiero equivocar. Quiero equivocar, me quiero equivocar, me quiero equivocar. Quiero equivocar, me quiero equivocar y luego ya se verá. La la la, oh, oh, oh. La la la, la la la, la la la, oh, oh, oh. La la la, la la la, la la la, oh, oh, oh. La la la. Bien, buenos días, bienvenidos a todos a su asignatura de ética y moral, como dice la canción de Guevara. La ética es vital para la vida. La ética es una disciplina filosófica que nos ayuda a reflexionar sobre el devenir de la vida, a tomar decisiones de manera más inteligente, a vivir bien y con dignidad. La moral es la reflexión de la ética. Algo tan sencillo como voy a presentar un examen de admisión a alguna institución educativa y voy a hacer un examen en línea por la pandemia. Tengo dos opciones.
La opción A es hacer el examen previamente, haber estudiado, haberme preparado, haber leído a conciencia. Los contenidos temáticos o las áreas que se van a evaluar, las áreas o disciplinas que se van a evaluar. Plan B, como creo que nadie me ve, como creo que nadie me supervisa, como creo que estoy solo en mi casa, puedo copiar. Puedo pegar tareas bajadas y copiadas de internet tal cual. Evidencias, proyectos, productos, ensayos, sin hacer una reflexión propia. El chiste es cumplir y pasar la materia o pasar el proceso de evaluación. Total, si todo el mundo lo hace, ¿yo por qué no? ¿Yo por qué voy a ser más tonto o más ingenuo o más honesto que los demás? Si todo el mundo roba, engaña, manipula, corrompe, si es el pan de cada día en el devenir de la vida, ¿por qué yo tengo que ser distinto? Y pasó desafortunadamente, parece anécdota, pero es una experiencia de vida propia. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero como pueden ver en mi diapositiva de presentación, vemos ciertas imágenes, vemos ciertos elementos, y dentro de esos elementos vemos un birrete circundado por un círculo y la frase Nueva Escuela Mexicana. ¿Qué es la Nueva Escuela Mexicana? Es el nuevo modelo educativo de este gobierno de Obrador, que es muy diferente al gobierno de Enrique Peña Nieto, y que yo apoyo y abrazo mucho, y estoy muy contento y muy feliz que haya llegado esta Nueva Escuela Mexicana, porque luché mucho, me costó sangre, sudor, lágrimas, marchas, manifestaciones, represiones, amenazas, que esta Nueva Escuela Mexicana llegara a México. Y me gusta porque no es una escuela que te forma para el trabajo. Estudia, consigue un buen trabajo, haz dinero, hazte de una casa, hazte de un auto, ten propiedades, viaja, ten lujos, goza de los placeres de la vida y muere feliz. Pero tienes que trabajar, tienes que ser productivo, tienes que hacer dinero. El amor no importa, los sentimientos no importan, los valores no importan, el fin justifica los medios. Era un modelo educativo muy neoliberal, muy capitalista, muy ortodoxo y muy robotizado y automatizado, que yo detesto. Porque no soy un robot, soy una persona, soy un ser humano que siente, ríe, llora, ama, a veces quiere, a veces puede mostrar sus sentimientos, a veces no puede por miedo o temor. Y el dinero no es la vida, pero sin dinero no hay comida. Es importante, es necesario, pero no es todo en la vida. Hay cosas más trascendentales, más importantes, como la filosofía, la ética, la ciencia, la tecnología bien utilizada para bienestar de las mayorías. Está el amor, está disfrutar de la madre naturaleza, de los alimentos, de las plantas, de nuestra sana convivencia con los animales que nos rodean, etc. Entonces, esta nueva escuela mexicana trae pilares como que los nuevos estudiantes o los actuales estudiantes
primero que nada, tengan una identidad, un orgullo, un amor, un respeto y un sentido de pertenencia con su país, México o México. Conozcan sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus cosmovisiones de los pueblos antiguos, para que a través de ese conocimiento se vayan formando una identidad, un pensamiento crítico, un criterio propio. Orgullo por ser mexicano e identidad nacional es uno de los pilares básicos de la nueva escuela mexicana. Número 2, que el estudiante de hoy del siglo XXI, el estudiante de pandemia y pospandemia, o en plena pandemia, por medio de los recursos tecnológicos, YouTube, Facebook, TikTok, Classroom, Zoom, Google Meet, aprenda de manera integral y sobre todo que aprenda las apps. La importancia de las matemáticas en su vida, la importancia del dominio y manejo de estas matemáticas, la numerología, la digitología. Y traigo un instrumento de cómputo, una matriz de cómputo que pueden ver acá, donde está esta chica con sus flores, para que ustedes aprendan matemáticas de una manera dinámica, divertida, interactiva, desde aritmética hasta álgebra, geometría, cálculo, y lo puedan transversalizar. Llegó la hora de la dignidad, llegó la hora de la promoción y difusión de la cultura de la mexicanidad desde la nueva escuela mexicana, por eso se llama así. Por eso los eventos que ustedes vieron el 13 de agosto, el viernes 13 de agosto, el día sábado, el día domingo, sí, nos reunimos cerca de 1000 almas, de 1000 espíritus en el Teocalli Zacuali Mayor, mal llamado Zócalo de la Ciudad de México, centro histórico, en la Hueyi México, Tenochtitlán, para recordar que hace 500 años fuimos dominados, fuimos manipulados, fuimos humillados, fuimos sometidos, fuimos sobajados, fuimos llamados hijos del diablo en lugar de ser hijos de Dios. Pero no más. Llegó un gobierno digno que nos regresó la cara, el rostro, la identidad, la cultura, la tradición, el costumbre, la redignificación de nuestros pueblos indígenas. Y ya no la llamamos a partir de ese día invasión, saqueo o conquista de México. A partir de ahora se le va a llamar el Día de la Defensa Heroica, de la lucha, de la resistencia por preservar el tesoro de Moctezuma Xocoyotzin, que no era el oro. Ingenua y estúpidamente los españoles creyeron que nuestras grandes riquezas de los mexicas, de los acolhuas, de los tepanecas, de los huejotzincas, de los anahuacas, de los pueblos mesoamericanos o del México antiguo o de Semanáhuac, como nosotros le llamamos en la Mexicayot, era el oro, era lo material. No. En esta clase ustedes van a conocer y van a retomar la grandeza de nuestro pasado y de nuestros ancestros y de su filosofía mediante algo que se llama pedagogía tolteca o filosofía tolteca, cuyo máximo símbolo es esto. En filosofía, que es la rama de la ciencia humanidades o de las ciencias sociales de la cual se deriva la ética, que es la reflexión de la moral. En filosofía, que quiere decir amor a la sabiduría o amor al conocimiento del hombre, de la naturaleza, del universo y de todo lo que le rodea, comprender el universo que le rodea. En filosofía, sea eurooccidental, sea oriental, sea occidental, o sea mesoamericana, o anahuaca, o tolteca, los símbolos son muy importantes. Los símbolos son muy importantes. Y aquí lo vemos en este pequeño salón virtual que tenemos. Tenemos el símbolo de la pedagogía tolteca de la filosofía.
que es como escalinatas que representan una cruz, pero no la cruz de Cristo, ni de Jesús, ni de Yahvé, ni de Buda, ni de Mahoma, no, la cruz de Quetzalcóatl. Y el Quetzalcóatl es la filosofía de nuestros pueblos ancestrales. El Quetzalcóatl es el amor al asomarse a las fauces del conocimiento, a las fauces de la cultura. Desafortunadamente para los españoles, en su visión eurocentrista, errónea, en su visión creacionista, divina, religiosa, la serpiente era el diablo, Lucifer, Belcebú, y en el creacionismo la serpiente fue la que obligó o corrompió a Eva para que se comiera la manzana y se la diera a probar a Adán, y así fueran desterrados por Dios del paraíso terrenal. Eso es teología, el tratado o el estudio de Dios. La filosofía es el tratado o el estudio de la ciencia, de la cultura, de la sabiduría, de lo comprobable, de lo tangible, de lo palpable. Y sí, también trae algo de espiritualidad. La Universidad Nacional Autónoma de México, máxima o una de las máximas casas de estudios de este país, a la cual la mayoría de los estudiantes quieren ingresar, ya sea a nivel medio superior o a nivel superior, así como el Politécnico Nacional, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma Metropolitana, entre muchas otras, tiene un lema muy grande que dice algo así en el centro, que rodea al águila y al cóndor bicéfalo, el águila representando la grandeza de los pueblos mesoamericanos o americanos, y el cóndor representando la grandeza de los pueblos andinos o del sur. Está rodeado por un emblema que dice más o menos así: por mi raza hablará mi espíritu. Pero la frase está incompleta. La frase completa debe decir: por mi raza hablará mi espíritu y el espíritu de mis ancestros. La espiritualidad de los pueblos mesoamericanos, la cultura, la filosofía, sus bosques, sus mares, sus ríos, sus aguas, sus tradiciones, sus costumbres, su medicina ancestral, su digitología, sus ciencias ancestrales, sus tecnologías ancestrales, sus valores, son y seguirán siendo hasta el final de los tiempos los verdaderos tesoros de la Huelli Mexico Tenochtitlán. Y el día 13 de agosto del 2021, a la plancha del centro histórico, fuimos a recordarlo y a rememorarlo, más de 1000 almas guerreras. Sí, fuimos juzgados por la moral de la sociedad que dice: no salgas, quédate en casa, hay un virus, hay una pandemia, te puedes morir. Es verdad, pero no podemos vivir con miedo todo el tiempo. El miedo te inhabilita, te paraliza, te obstaculiza, hace que no avances, hace que no crezcas, hace que no evoluciones. No más miedo, jóvenes. Llegó la hora de manifestarnos pacíficamente, defender nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra costumbre, nuestra identidad. No es malo conocer de otras culturas o filosofías, como la oriental, de los chinos, de los japoneses, su yin-yang, su tao o taoísmo, su budismo, la filosofía hollywoodense de los norteamericanos, de los Avengers, del Capitán América, de Wolverine. No es malo, incluso trae filosofía si lo analizamos. Pero primero hay que conocer nuestra filosofía propia de nuestros pueblos antiguos, para partir de ahí empezar a conocernos a nosotros mismos y empezar a comprender y entender el universo y formarnos una visión o cosmovisión o una perspectiva, no nada más de la vida y de la muerte.
Y como la canción de Ética Moral lo dice, nada está escrito, no hay un destino. Tú escribes tu propio destino con base a tu toma de decisiones y a tus caminos floridos que andas, que fluyes como el agua, que te dejas llevar como el viento. Entonces, de eso va a tratar esta clase. De filosofar, de pensar, de argumentar, de debatir, de reflexionar. Dice la canción, me quiero equivocar. Quien no se equivoca en esta vida, pues es que nunca ha intentado nada. ¿Sí? Entonces, esta nueva escuela mexicana la vamos a empezar a manejar en todas las clases, no nada más en esta de ética. En todas. ¿Por qué? Porque es la nueva política educativa. Identidad, orgullo por ser mexicano, saber de dónde vengo y a dónde voy, dominio de habilidades y competencias matemáticas que lo vamos a desarrollar por medio de este instrumento llamado Nepohuatzin, que quiere decir ne, mi, powali, cuentas, y sin es como un reverencial de importancia, de sagrado. Nanansin, tatatsin, mamacita, papacito, así le decíamos antes a nuestros padres. Hoy, viejo, vieja, ¿qué onda, jefa? Les hemos perdido ese respeto y esa reverencia que dignamente se han ganado algunos, no todos, por darnos la vida y por forjarnos un camino digno para salir adelante y evolucionar como seres humanos integrales. Padre, madre no es el que engendra, sino es el que cría y el que forma y el que educa. Nuestra primer madre es la madre tierra, la Tonantzin-Tlali Coatlicue, la de la falda de serpientes, que representada por calaveras, por serpientes, pero vean, ahí está la ignorancia. Cuando no entiendas o no comprendas algo, o tengas duda de algo, o no te quede claro algo, se vale preguntar, se vale demostrar en cierto momento, demostrar su desconocimiento o ignorancia, pero no se vale desacreditar, atacar, violentar, transgredir, invadir, porque fue lo que nos pasó. Llegaron los españoles y dijeron, no, hay esos tipos que están en Tulancingo Hidalgo, o en Tula Hidalgo, o en el Toyán, o en el Toyán máximo, la ciudad máxima de Tula, o Toyán. Son demonios, son brujos, son sacerdotes. Mentira. Que adoran al diablo porque hay una serpiente. Sí, pero aguanten tantito. Para nosotros la serpiente significa la sabiduría, para ustedes significa el demonio. En la vida los símbolos no tienen el mismo significado para todos por igual. ¿Sí? Para nosotros ese símbolo de la toltequidad o la toltecayo es grande. ¿Por qué? Porque representa una escalinata donde vamos ascendiendo de manera perfecta, equilibrada, armónica, digna, ética, hacia la vida, en un camino vertical. La tinta roja y la tinta negra representa la sabiduría de nuestra cultura, de nuestro pasado, de nuestros pueblos ancestrales. ¿Y por qué son como 4 picos o una cruz? Porque son los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente, poniente, oeste, este, como antes, como se conoce hoy, ¿no? El rumbo del norte, el rumbo del sur, el rumbo de... Y cada rumbo tenía un guardián o tenía una filosofía, ¿no? Por ejemplo, el rumbo del norte era el rumbo del Mictlampa, que era el rumbo de los venerables descarnados, o a donde iban las almas o los espíritus después de haber muerto. Y fíjense cómo era tan fregona nuestra cultura, o es tan fregona nuestra cultura, que cuando era un amacegual o un merecedor de la vida, tenía que aprender a ganarse la vida y el pan de cada día, o la tortilla de maíz de cada día, con dignidad, con trabajo, con esfuerzo físico, con esfuerzo intelectual, con sacrificio espiritual. No había robo, hurto, violaciones, saqueos, abusos de autoridad, corrupción. Eso no existía. Por eso se dice que la corrupción en México empieza con la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés se autonombra gobernador de la Villa Rica de la Veracruz, implanta ahí la cruz de Jesucristo y empieza a autonombrar a sus regidores, a sus gobernadores, por sus pantalones, sin el reconocimiento de nadie. Eso es corrupción. Eso es nepotismo. En cambio, nosotros, en el México antiguo, nombrábamos los cargos por la experiencia, por el trabajo arduo,
por la colaboración con la comunidad, por demostrar con hechos, no con palabras. Era una cultura digna. O es, porque ahorita está renaciendo. Y la nueva escuela mexicana me da la oportunidad de retomar todos estos conocimientos y divulgarlos y difundirlos entre los nuevos estudiantes, entre las nuevas generaciones. Entonces, su primer tarea va a ser investigar un libro o leer un libro de Miguel Ruiz, o en YouTube ya lo tienen, creo, ya se lo subí al Classroom, un audiolibro llamado Los 4 Acuerdos Toltecas. El tolteca es un ser humano digno, íntegro, evolucionado, pensante, equilibrado, armónico, científico, que es capaz de construirse a sí mismo. Es capaz de construirse a sí mismo. Hay una imagen en la cual sale una serpiente, que se está comiendo su propia cola. ¿Por qué? Porque se está construyendo a sí mismo. Y está rodeado por la circunferencia del símbolo de la toltequidad o la toltecayot. ¿Por qué? Pues porque es la filosofía con la que se construye. Esa es la filosofía o la cosmovisión con la que yo voy a tratar de formarlos dignamente, desarrollar su evolución integral. ¿Qué más es importante para la nueva escuela mexicana? La cultura de paz. Hay mucha violencia actualmente en nuestro país, pero ¿de quién es la culpa? De mucha gente inconsciente, ignorante, falta de cultura. Entonces la nueva escuela mexicana llega con la cultura de paz y con los programas de bienestar social para desarrollar un mexicano más digno, más evolucionado, con mayores oportunidades de una vida digna, de una vida congruente, en atención a los derechos humanos, que es otro tema que también vamos a ver, ¿no? Los derechos humanos, o sea, ¿se vale manifestarse? Sí, pero ¿se valdrá manifestarse haciendo desmanes, destrozando, rompiendo, violentando, agrediendo? No, digo, yo se los puedo decir porque yo lo acabo de vivir hace unos días. Yo conozco a un maestro llamado Everardo Lara González, que es un danzante de tradición de los mexicas, de los guerreros de la muerte florecida del México actual, que han prevalecido. El señor tiene alrededor de 50, 60 años, y él me regaló la cultura, la enseñanza del Nepohuatzinsin, me regaló sus libros, me dedicó sus libros, me regaló todo este conocimiento, y dijo, esto tiene que llegar a la SEP y a la educación pública. En algún momento una maestra llamada Patti en Veracruz le regaló este instrumento y un libro del maestro Everardo a la secretaria, a la actual secretaria de Educación Pública, Delfina, que ahorita está siendo muy criticada porque pues está llamando a regresar a clases, igual que el presidente Obrador, pero ahorita voy a explicar por qué tenemos que regresar a clases. No es un capricho, ni es una idea errónea, ahorita vamos a ver por qué. Hay muchas dificultades que ustedes como estudiantes han tenido que librar día a día en estas clases en línea virtuales. Tan solo véanlo ahorita, hay conectados como 10 personas, me imagino que es un grupo como de 20, 25, falta mucha gente. Y quizás no se conecten, a lo mejor algunos sí, por falta de compromiso, de voluntad, de responsabilidad, de disciplina, algunos sí, pero seguramente son los menos. La mayoría no se ha de conectar porque no tiene internet, no tiene computadora, está trabajando porque la pandemia le hizo perder un familiar, cayeron enfermos, tuvieron la necesidad de poderse a trabajar. Tuvimos mucho índice de deserción escolar en el semestre pasado y ya no queremos tener más deserción escolar. Incluso hubo cambios de directivos para mejorar la toma de decisiones y la dirección y el liderazgo del plantel. Y la consigna, bueno, la línea o el mandato es, ¿saben qué? Apasionen a sus estudiantes con sus asignaturas, sedúzcanlos pedagógicamente para que se interesen por sus asignaturas y se apasionen y les guste eso de venir al aula o de entrar a clases presenciales, pero sobre todo busquen recursos, medios y estrategias para evitar que siga creciendo la deserción escolar, ¿no? Entonces, por aquellos estudiantes que no tienen la oportunidad de estar, o el lujo, o el privilegio, porque es un lujo y es un privilegio, tomar clases desde casa y desde una computadora. Claro, es parte de una nueva modalidad de vida, una nueva tendencia, un nuevo enfoque, lo que gusten y manden, pero no es para todos, no es para todos. O sea, hay personas que aprenden más en una interacción social, más allá que una interacción virtual, ¿no? Sí, los maestros, las maestras nos hemos desvivido, nos hemos muerto en la raya,
literal, por sacar adelante a nuestros estudiantes en México, ¿no? Tanto se habló en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto que el maestro era flojo, irresponsable, nada más se manifestaba, no sabía hacer otra cosa más que marchas. Bueno, pues es que si marchábamos y nos manifestábamos eran para defender nuestros derechos y hacerle ver a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones educativas sus errores o mala toma de decisiones y los atentados contra los derechos humanos del Magisterio Nacional. O sea, no era de gratis. Les digo, el día 13 fui al centro, salimos del Monumento a la Revolución, algunos danzantes, algunos hermanos, hermanas se ataviaron con sus trajes de gala. Yo nomás me llevé una vestimenta tradicional oaxaqueña, porque yo soy de la Mixteca Alta de Oaxaca. Bueno, yo nací aquí en Ecatepec, pero tengo raíces oaxaqueñas, ¿no? De mis padres, mi mamá, mi papá, mis raíces, mi árbol genealógico. Entonces, amo mucho a Oaxaca, amo mucho su cultura y la difundo mucho. Casualmente, el maestro Guillermo Marín Ruiz es oaxaqueño. Hizo un libro llamado Pedagogía Tolteca, hizo otro libro llamado El origen y la raíz de la corrupción en México, hizo otro libro llamado Historia verdadera del México profundo, libros buenísimos que en algún momento tendremos la oportunidad de conocer, de leer, de ver, para tener otra cosmovisión o otra visión de la vida, ¿no? Dejar ya la visión de los vencidos, de que somos los humillados, los sobajados, los conquistados, los que ya merito, los ya casi, y ver que el mexicano, al igual que los japoneses, los chinos, tienen dignidad, tienen cultura, tienen tradición, tienen agallas, tienen pundonor, tienen honor, y quieren salir o queremos salir adelante, ¿no? Y quedó demostrado en los Juegos Olímpicos. O sea, es muy fácil criticar y decir, no, pues qué mediocre México, 5 medallas de bronce, ¿tú sacaste alguna? No, entonces, no, qué mediocre México, quedó en el último lugar casi de la tabla. Pues sí, no podía ser de otra manera. Es cierto que la líder de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, que en su momento fue una gran atleta mexicana, cometió errores. Por ahí la están acusando de actos de corrupción y desvío de fondos, y por ahí dicen que por esa razón o motivo o circunstancia no hubo un buen desempeño de la mayoría de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. Pero digo, 5 medallas de bronce no son tan despreciadas cuando quedamos a nada de la medalla de plata o de oro y de los primeros lugares, ¿no? Si tomamos en cuenta que fue una competencia feroz, tenaz, entre muchos atletas y guerreros y guerreras, ¿no? Del deporte. Aparte, hay una chica que, hablando de equidad de género y estereotipos, etiquetas sociales y eso, hay una chica que físicamente pues era chaparrita, gordita, morenita, y dijeron, no, esa que va a competir en gimnasia. Si generalmente las mujeres que compiten en gimnasia por el estereotipo machista, misógino del hombre, son guapas, altas, con atributos, atractivos, delgadas, ¿no? Esa chamaquita que va a competir, bueno, pues esa chamaquita quedó a nada de una medalla de bronce. Si no la logró, fue porque se la ganó una china o una norteamericana. La selección mexicana de fútbol, liderada por un gran Puma y un gran deportista y un gran líder deportista mexicano como el Jimmy Lozano, logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos y fue vencido por Japón. Japón no es cualquier país. Nosotros heredamos mucho de China y Japón, nada más que por ignorancia y por falta de conocimiento de cultura no lo conocemos. O sea, si ustedes ven este símbolo, dicen, oiga, eso se parece, quien sepa un poquito de cultura oriental, oiga, eso se parece al yin yang. Pues sí, es nuestro yin yang mexicano. Es el símbolo del bien y el mal, es el símbolo de lo blanco y lo negro, es el símbolo de lo viejo y lo nuevo, de lo dual. Y nosotros sabemos que somos un círculo integral y por medio de ese círculo evolucionamos, ¿no? Entonces mis símbolos de poder, pues primero que nada son, y de autoridad, pues mi institución educativa, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, que es al que pertenecemos, la nueva escuela mexicana, la pedagogía tolteca, Minepohuatzintzin. Va a decir, oiga, ¿y esa maceta qué? Bueno, nosotros decíamos filosóficamente en los procesos educativos que hacíamos un proceso llamado Inistli Inyolot, es náhuatl, formación de rostros y corazones verdaderos. En este momento lo que yo estoy tratando de hacer con ustedes, aunque no le vea los rostros
porque a lo mejor muchos no quieren poner cámara o no tienen cámara, y ya es decisión de cada quien, yo tampoco los voy a obligar, porque también tecnológicamente hay una justificación. Si todos damos cámara, a veces se atrofia la conexión, o se puede perder la conexión, o se pierde la calidad del video y la grabación, sí, ok, entonces no hay ningún problema, es voluntad de cada quien. Formación de rostros y corazones verdaderos, ¿sale? Y también hablábamos de algo llamado el camino florido. Las flores son un conjunto de conocimientos, de sabidurías, de experiencias que las generaciones más longevas, más avanzadas, le enseñaban a las nuevas generaciones o a las generaciones nobles, ¿no? Entonces, por eso siempre en un salón de clases debe de haber, o debería de haber, una planta o una flor para recordar que somos hijos de la madre tierra y que allá vamos a volver en forma de polvo, o ahora ya, fíjense, está cañón, ¿no? Esto que estamos viviendo, o sea, que te obliguen a ya no a enterrar a tu familiar, sino ya a incinerarlo y meterlo a una cajita y guardarlo ahí en tu casa. Eso también tiene una razón de ecología, y de sustentabilidad. Plan con maña. Ya no entierras tanto muerto y ya no generas tantos desechos fósiles. Ya los incineras, usas la tecnología y ya lo dejas ahí guardadito, ¿no? Por eso salió esa política que algunos no estarán de acuerdo, que si murió de COVID la persona, se es incinerado y va a una caja y no se le puede enterrar. La cuestión del entierro tiene una dignidad muy importante porque, pues, venimos de la madre tierra, porque somos hijos del maíz. Hay un cantito por ahí, un rap que yo grabé enmascarado con un personaje llamado Guerrero Tolteca, o en un canal llamado Chaneque TV, que es otro compañero que también tiene su canal educativo, cultural, que dice: soy hijo del maíz, orgulloso yo me siento de este gran país, sin maíz no hay país. Entonces venimos de la tierra, nuestra primer cultura es nuestra agricultura. Gracias a nuestra agricultura podemos comer maíz orgánico, libre de transgénicos, libre de cáncer. Para eso fuimos a manifestarnos al Zócalo o al centro de la Ciudad de México el día viernes, algunos mexicanos, y fuimos criticados. No, irresponsables, bola de burros, bola de inconscientes. Bueno, yo me fui con mi cubreboca, yo me fui con mi gel antibacterial. Era imposible guardar la sana distancia porque éramos una muchedumbre, éramos una ola, una masa de gente, pero pues traté de no quitarme el cubrebocas para nada, excepto para tomarme una congeladita, un agua o algo así, ¿no? Y me fui con unas mantas a manifestarme con mi compañero y maestro Everardo Lara a decir: ¿sabes qué? Esto del Nepohuatzin lo tienen que conocer nuestras nuevas generaciones. Esto tiene que llegar a los programas oficiales de la Secretaría de Educación Pública, del bachillerato estatal en el Estado de México, etcétera, de los bachilleratos estatales de los 32 estados del país. Esto tiene que llegar. Nuestra niñez tiene el derecho y la dignidad de conocer su matemática ancestral. Llegue o no llegue, yo estoy haciendo aquí mi luchita y estoy haciendo aquí mi esfuerzo difundiendo esto. De hecho, tengo 3 redes sociales, por eso pongo aquí mi computadora con redes sociales, porque es algo que también a los maestros nos obligó la pandemia, a convertirnos en edutubers, ¿no? El youtuber era una persona así como que subía cosas banales, cosas sin importancia. Bueno, no todos, porque hay algunos que sí suben cosas padres, ¿no? No sé, temas de sexualidad, temas de cultura, de educación, cursos, talleres autodidactas de algo, ¿no? Entonces, bueno, está bien, pero hay muchos youtubers que suben cosas sin trascendencia, ¿no? Por ejemplo, yo no sé qué trascendencia le vean al peluche en el estuche, ¿no? Pura grosería, pura majadería, pura banalidad, tontería y estupidez humana. Se tenía que decir y se dijo, lo siento. Y por eso decidí crear a este personaje llamado el Guerrero Tolteca o el Yauteo Tolteca. A mí me gusta la lucha libre, soy apasionado y fanático de la lucha libre, aunque muchos digan que es un show y que no es verdad. O sea, a mí me gusta. Y hay un libro que se llama Las Máscaras del Mexicano, de Octavio Paz. En ese libro de Las Máscaras del Mexicano de Octavio Paz habla y nos dice que el mexicano es una persona que tiene miedo a mostrarse tal cual es, y entonces manipula su identidad y su personalidad, y en algún momento se llega a convertir en una persona bipolar, ¿no? Muestra 2 rostros, y para no mostrar el rostro verdadero, se pone una máscara. Ya cuando pierde sus miedos, sus apegos, sus inseguridades, sus egos, sus etiquetas, sus estereotipos, el mexicano se quita la máscara. ¿Sí?
Entonces, en algún momento, en esto de la mexicanidad, de la identidad, de la cultura, también hay egos, también hay apegos, también hay orgullos, también hay envidias, desgraciadamente, como en todo. Entonces, en mi creatividad, ingenio, dije, a ver, señores, señoras, abuelos, abuelas, ya no se peleen. Yo sé que antes de la llegada de los españoles existía la filosofía o pedagogía tolteca, la filosofía de Quetzalcóatl, de la no violencia, de la paz, de la armonía, de la espiritualidad, del equilibrio. Y que a la llegada de los mexicas existió la filosofía de la Mexicáyotl, la filosofía de la fuerza de Huitzilopochtli, la filosofía de la voluntad, del sacrificio, de la guerra. No más que estos mexicas tergiversaron bastante el asunto, porque con Quetzalcóatl era una guerra florecida de sabiduría, de conocimiento, una guerra por salir adelante en la vida con dignidad y con honor. Y llegaron estos y empezaron a someter a los pueblos y a hacer pagar tributo, y algunos a generar, pues, no sé, saqueos, asesinatos, ¿no? Y por eso les fue como les fue, ¿no? De hecho, si lo vemos, la invasión podría ser como un karma, ¿no? Ahí les va. ¿Por qué los tlaxcaltecas, que eran aliados de los españoles, entre otros pueblos, los totonacos, los huejochincas, los acolhuas, se unieron a las huestes o a las filas de Hernán Cortés? No fue de a gratis. Hernán Cortés era bien inteligente, de bruto y de tonto no tenía nada, tanto que nos manipuló como quiso. Hernán Cortés sabía que no adorábamos dioses. Eso es una patraña. Hernán Cortés sabía que éramos grandes guerreros de vida y muerte, que defendíamos hasta con la propia vida lo amado, lo querido, lo respetado, que éramos pueblos disciplinados, que éramos pueblos éticos, que éramos pueblos con una dignidad, con una palabra, y honrábamos esa palabra, que hacíamos lo mejor que podíamos, que no juzgábamos, que antes investigábamos. Eso es parte de los 4 acuerdos toltecas que me van a investigar. Entonces, Malinali o Malintzin o la Malinche, que es la dueña de Cortés, eso es lo que quiere decir en náhuatl Malinche, el que es dueño de Malinali. Entonces, Malinali le explicó, mire, señor, aquí antes, cuando gobernaba un líder llamado Quetzalcóatl, que no era un dios, sino era un gobernante digno, congruente, ético, aunque llegó a cometer errores, existía esta filosofía llamada Toltecayotl, que es el arte de vivir con dignidad, con amor, con conciencia, con equilibrio, con ética, con filosofía. O luego llegaron estos compadres, los mexicas, y tergiversaron todo, crearon a Huitzilopochtli, cambiaron los amochtlis, cambiaron los códices, y entonces destruyeron la Toltecayo. Algunos que todavía defienden la Toltecayo son tlaxcaltecas, huejochincas, acolhuas, tepanecas. Si usted los convence de que si usted vence a los mexicas y a su Mexicayo, y que va a restablecer la filosofía Toltecayo, se le van a unir a sus huestes. Y esa fue la promesa que hizo Hernán Cortés a los aliados de los pueblos indígenas civilizados, porque de salvajes no teníamos nada. Ahora que aprendamos el Nepohualtzin y su cuenta matemática, armónica, astronómica, van a decir, ay papantla, ¿cómo vuelan tus hijos? O ay papantla, tus hijos vuelan, de lo asombrado que se van a quedar de la maravillosidad de la matemática astronómica que trae este instrumento ancestral, que hoy en día estamos retomando dignamente y estamos promoviendo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que fueron engañados, manipulados, fueron, pues sí, engañados. Porque cuando los mexicas son sometidos, las huestes de Hernán Cortés no eran más que 200 tipejos ahí, con unos cuantos caballos. La cosa fue que cuando mandaron a apresar a Hernán Cortés, porque él no tenía permiso de hacer todo el desastre que hizo, sino lo hizo por sus pistolas o por sus pantalones, y con Diego de Velázquez lo denunciaron, y Diego de Velázquez mandó a apresar desde Cuba a Hernán Cortés. Entonces dijo, y convenció, por eso digo era inteligente, convenció a los españoles que venían a apresarlo de unirse a él, porque había encontrado una ciudad de oro, porque había encontrado una ciudad con metales preciosos, y les ofreció repartir toda esa riqueza entre ellos, si se les unían. Entonces mataron al cabecilla o al líder, y se unieron, y de manera déspota y nepotista asignó puestos, así a diestra y siniestra de poder.
¿Qué fue lo que hizo que hirviera la sangre de los mexicas? Pues que cuando se queda Pedro de Alvarado en la ciudad de Tenochtitlán, venía la fiesta de Toxcal, era mayo. En mayo se celebraban las siembras de maíz, se agradecían las cosechas, no a ningún dios, a los elementos de la naturaleza, a la madre tierra, al padre sol, a la madre luna, a los animales, etc. Y le piden permiso a Diego de Velázquez que les dé chance de celebrar su fiesta de Toxcal, ¿no? En la cual ellos, para demostrar su cultura y cosmovisión, se iban a una plaza en el Templo Mayor y se ataviaban y se vestían de guerreros con sus trajes de gala. Pero la mayoría de sus trajes de gala eran brazaletes de oro, pectorales de oro, y pues estos nació la ambición. Hacían como una figura de un guerrero llamado Huitzilopochtli o el colibrí zurdo, y lo hacían de amaranto, de cacahuate, de panela, de miel. Y ya que acababa la celebración de la fiesta de Toxcal, cercenaban simbólicamente a la estructura esta de Huitzilopochtli y se la comían en colectividad. Ese era el comunismo anahuaca, ese era el calpuli de trabajo de barrio de comunidades de 20 familias. Saber que somos uno con el universo, saber que todos somos uno y saber que solo vamos a salir adelante si repartimos la comida, si la compartimos dignamente. De hecho, cuando había sequías, terremotos o desastres naturales, se sacaban las alforjas y se sacaban las reservas de alimentos y eran repartidos entre toda la comunalidad, y no importando si eras sacerdote, artesano, si eras temazcalero, si hacías códices, lo que hicieras, se te repartía comida en un momento de hambruna, de pobreza, de necesidad. En cambio, ¿qué hacemos ahora, no? Digo, no quiero ir tan lejos. Cuando fueron los sismos del 2017 o cuando son las inundaciones, siempre hay quien quiere sacar raja del árbol caído, ¿no? No hay agua, y el agua costaba, no sé, el bifón, 15 pesos. No, pues como no hay agua ya es escasez, 25, 30 pesos, oferta-demanda, ley del capitalismo. Oye, espérate, pero pues si no hay agua, no te estoy pidiendo que la regales, pero mínimo dala a un precio digno. ¿Sí? ¿Qué pasó con la gasolina, con el huachicol actualmente? No, pues que no hay gasolina, no, pues vamos a robar gasolina, vamos a ordeñar gasolina y vamos a revenderla a precios estratosféricos. Incluso había familias que vivían o viven de eso, ¿no? Lo mismo que está pasando ahorita con el gas. ¿Qué dicen los gaseros? No, es que la política de este presidente comunista, nefasto, dictador, autoritario, todo loco, que ya no sabe ni lo que dice, está mal, porque con su gas bienestar es una locura decir que va a bajar hasta 200, 300, 350 pesos los 20 kilos de gas. Es una locura decir eso. Y además nos va a dar en la torre. ¿Por qué? Porque va a quitar del mercado todos los tanques picados y va a meter tanque nuevo. Oye, pues qué bueno, ¿no? Ah, lo que pasa es que tú vivías con una doble moral y engañándolo y viéndole la cara al pobre pueblo mexicano. Y por eso a ti no te conviene, porque eres un mendigo corrupto de doble moral. Entonces de eso trata la ética, ¿no? Entonces de eso trata la ética. Pero a través de la pedagogía tolteca vamos a ir aprendiendo cómo llevar a cabo una vida digna, una vida armónica. También podemos ver que actualmente en la sociedad pues hay mucha violencia, muchos crímenes, mucha delincuencia, y que muchas mujeres son violadas, son asesinadas, son desaparecidas, y en su desesperación, hartazgo y pues sí, frustración, porque no lo puedo ver de otra manera, rompen, destruyen, saquean, desmantelan, hurtan, porque creen que así les va a hacer caso el gobierno. Difiero. Yo jamás he creído que la violencia sea el camino para solucionar nada. De hecho, la violencia genera más violencia. El Instituto Politécnico Nacional tiene un instrumento llamado violentómetro, y en ese violentómetro ustedes van a poder ver que tanto hombre como mujer en algún momento de su vida puede llegar a sufrir o a vivir diferentes niveles de violencia, ¿no? No se empieza con una cachetada, luego con un empujón, luego con un raspón, y yo lo llegué a ver aquí en nuestro plantel que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿no? Así como están las, no sé cómo se podrán llamar, bueno, en el segundo piso
así como están las bardas, voy a llamarle bardas, o se me fue los visores, los panorámicos, se recargaba la gente. Y le decía yo, quítate de ahí que te vas a caer. Se subían, quítate de ahí, te vas a caer. Y no siempre estaban bien parados. Y no faltaba el tipo que llegaba y me saludaba con una zancadilla, con un golpazo, con una trompada, con algo, ¿no? Digo, qué bonita manera de saludarse. Y yo nomás les decía así, ten cuidado, lo puede lastimar. Lo puede lastimar y te puedes meter en un problema. Porque ya hay derechos humanos, porque ya hay una cultura de la no violencia, porque ya hay un violentómetro. Pero pues eran inconscientes, ignorantes de esta situación. Y entonces mi tarea como profesor de ética es esa de meterlos a esa dinámica, esa filosofía de la cultura de paz, ¿sí? La Guardia Nacional no fue suficiente, los programas de becas, de jóvenes construyendo el futuro, etcétera, no son suficientes para dar oportunidades de vida digna a los mexicanos y mexicanas jóvenes. Entonces se tuvo que crear algo llamado cultura de paz para hacer conciencia y concientizar al pueblo de México que la violencia no trae nada productivo, nada satisfactorio, nada bueno, y que solamente trae muerte y destrucción. Dice el maestro Guillermo Marín Ruiz en su libro Historia Verdadera del México Profundo que el ser humano puede vivir de dos maneras: en una visión biófila a favor de la vida, de todo lo constructivo, y en una visión necrófila a favor de la muerte, de todo lo destructivo. Entonces, pues bueno, yo mediante la pedagogía tolteca, mediante el personaje del guerrero tolteca, mediante el TikTok, el canal de YouTube, la red de educación en Facebook, trato de tener y llevar una vida digna mediante una formación ética moral adecuada del ser humano, ¿no? De los hombres y mujeres del mañana. Y también lo hago porque me lo pide la nueva escuela mexicana, y hoy más que nunca. De hecho, yo esto lo hacía siempre antes de que llegara la nueva escuela mexicana, y estoy muy contento y estoy muy feliz, y me da gusto este nuevo enfoque educativo, porque ahora lo que yo ya hacía en mis aulas, ahora ya es ley, y ahora ya es una obligación educar bajo esta visión. También es importante que sepan que, como lo vieron ustedes ahorita, pues una de las consecuencias, sí, de que se haya generado la tercera ola de la pandemia del COVID-19, pues fue que los mexicanos tuvimos la necesidad de salir a votar, ¿no? Y elegir a nuestros gobernantes. Y es un derecho. Y eso es una conquista social. Antes había monarquías, imperios, se imponían reyes y autoridades a diestra y siniestra por nepotismo, por la fuerza bruta, por la violencia. Ahora no. Ahora solamente necesitamos una credencial de elector y confiar en el sistema democrático para poder elegir a nuestras autoridades y gobernantes, independientemente del color o del partido que ustedes simpaticen o apoyen, ¿no? De alguna manera tenemos que participar en esa vida pública de México. Y yo sí me pongo en el pellejo del presidente de México y del gobierno de México, porque pues no está fácil. O sea, si no había elecciones, este 6 de junio iban a decir, no, es que ya es una imposición, lo van a reelegir, ya está siendo un gobierno autoritario, ok, está bien, que haya elecciones. No, es que es un gobierno inconsciente porque está generando acumulación de masas y se va a diseminar la pandemia. Oh, pues entonces, ¿qué quieren? Vamos a consultarlo. A ver, México, ¿qué hacemos? Enjuiciamos expresidentes, bajamos la gasolina, construimos un transporte público en el sur de México, hacemos refinerías. No, eso de hacer consultas es populismo, es quererse echar al pueblo a la bolsa. Bueno, entonces, ¿qué quieren? A nadie se le da gusto y nadie está contento. Se está tratando dignamente, con ética, de construir una verdadera democracia que nos hizo falta durante muchos años, y ahora resulta que no les parece. De hecho, mucha gente juzgó la consulta ciudadana para enjuiciar expresidentes. Ignorantemente y erróneamente la gente dice, fue un fracaso, porque solo participaron 7 millones de mexicanos que dijeron que sí queremos que esos expresidentes, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Vicente Fox, Calderón, por todas las atrocidades y trapacerías que hicieron durante su gestión y la destrucción del pueblo de México que hizo, sean enjuiciados o al menos que regresen lo robado. Y la gente se fue con la finta, no, pues es que son 120 millones de mexicanos. Ay, no, pues
7 millones no es ni el 10%, sí, pero espérame tantito, los 120 millones de mexicanos no están en el padrón electoral. Ah, no, no. Entonces, ¿cuántos hay? Como 40 o 50 millones. Entonces, decir que casi votaron 10 millones, pues sí, es una cifra considerable y es un triunfo de la democracia. Democracia, participación ciudadana, política digna. Es uno de los últimos temas, al igual que derechos humanos, que vamos a ir viendo a lo largo de esta asignatura. Vamos a hacer como una simulación, ¿no? Porque es bien fácil decir, no, es que el presidente comete muchas tonterías, siempre la riega, es una bobería eso de las mañaneras, ahora ya hasta mete canciones, no, pues yo también estoy tonto por meter canciones en mis clases en línea. Pues es una forma de salir un poquito de la rutina, de meterle un poquito de alegría, de ser un poquito creativo, no sé. Por ejemplo, esa canción que sacó hace unos días del Jibarito o del Lamento Borincano. Fue una pedradota directa a Estados Unidos, ¿sabes qué? País colonial de América Latina, digo de América, deja de fregar a América Latina y déjanos organizar bajo nuestras propias identidades, culturas, deseos, necesidades, y deja de imponernos tus agendas internacionales desde el Fondo Internacional, desde la OCDE, y deja que México y América Latina unan fuerzas, cierren filas y construyan una América Latina digna. Y yo hubiera preferido que les hubiera puesto la canción de José Molina de es América Latina y canta y al imperio su canción espanta, pero no, les puso la del Lamento Borincano, que habla de un jibarito o de un puertorriqueño que sale todos los días con su carga de leña, con su carga de productos, a trabajar dignamente, a buscar el pan, y el gobierno no hace nada por apoyarlo, por generar una vida digna, ¿no? Entonces, no es fácil salir adelante en una pandemia. Ay, permítame, porque tengo una llamada. Es lo malo de estar en casa, ya tenemos que regresar a aulas, porque hay distractores aquí. Entonces, pues es una manera de meter dinámica, ¿no? Bueno, miren, estamos viendo, dice, México en el centro del universo. ¡Qué maravilla! Mi amigo el maestro y danzante de tradición Everardo Lara González, el día martes 11 de agosto, transmitió por medio de YouTube y por medio del Canal 22, que es un canal cultural, hablando de cultura, un documental de 25 minutos que nos habla de lo que es la mexicanidad, lo que es nuestra cosmovisión o filosofía atlante tolteca mexica, lo que es el Nepohuatzintzin, lo que es la cosmovisión digitológica, matemática, astronómica del México antiguo, y que hoy en día dignamente estamos retomando, ¿no? Se llama el mediometraje o el documental, está padrísimo, yo los invito a verlo, en algún momento se los voy a subir, porque viene en forma de caricaturas, es una chamba maravillosa y una chamba excelente que hicieron varios mexicanos y mexicanas para poder retomar toda esta grandeza, ¿no? México quiere decir en el lugar de la luna o en el centro de la luna o ombligo de la luna. También quiere decir lugar de magueyes o también quiere decir lugar de mexicanos. Hay 3 versiones según la tradición oral, lo que quiere decir México. Pero la más respaldada y la más común o utilizada es en el ombligo de la luna. De hecho, igual ustedes la llegaron a ver en secundaria, en primaria, ¿no? Bueno, pero ahora vean cómo viene la evolución científica y tecnológica. Hace poco, ¿y por qué estoy a favor de esta nueva escuela mexicana? Porque yo soy parte de ella. En la reforma educativa de Enrique Peña Nieto yo no pude participar ni pude opinar, nada más me dijeron, maestro, se tiene que evaluar y si no pierde su plaza, punto, se acabó. Hágale como quiera, no hay de otra. Pues de modo, de manera impositiva, tuve que concursar por mi plaza, estresarme, bueno, ya. Ya en esta nueva escuela mexicana yo decidí si concursaba por una doble plaza o subía a una subdirección, al final decidí concursar por una doble plaza y ahorita están saliendo los resultados.
Y me fue un poquito mal porque pues no tengo experiencia docente en nivel primaria. La mayoría de mi experiencia docente es aquí en media superior, 13 años, casi 15. Entonces hice una jugada, plan A, plan B. Dije, pues yo quiero entrar a primaria porque quiero difundir el Nepohuatzintzin, la matemática atlante, enseñarle esta ética a las nuevas generaciones de niñitos, niñitas, porque son nuestra siembra, nuestra dignidad. Bueno, pero también me gustaría entrar a otro sistema de educación media superior donde pudiera fomentar esto también, ¿no? Entonces fue esa mi jugada. Entonces, bueno, el documental se llama México, réplica del orden en el universo y centro de la cuenta lunar. Les decía yo, asistía a un foro en el Congreso de la Unión, que es donde se toman, es la máxima tribuna del país y es donde se toman las máximas decisiones del país, y me invitaron a una conferencia que se llamaba Reforma al artículo 47 de Ciencia y Tecnología. ¿Y en qué consistió esa reforma? Esa reforma consistió en decir si era válido o si tenía algún peso que los conocimientos y ciencias y tecnologías ancestrales de este país, de este gran país llamado México Tenochtitlan, fueran retomados o fueran validados en el México actual, en los espacios educativos, en las aulas educativas. Y se llegó a la conclusión que sí. Y hoy en día el temazcal, el Nepohuatzintzin, la medicina ancestral, la meditación ancestral, todo eso es tomado como parte de la educación actual, o puede ya ser retomado. Por eso estoy tomando este enfoque, porque la ley ya me lo permite, ¿no? Entonces, bueno, se estrenó el 26 de julio en una plataforma llamada Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura de México. En ese canal lo van a encontrar. ¿Por qué el 26 de julio? Porque el 26 de julio también es una gran fecha para este país. El 26 de julio de más o menos 1321 o 1319, ahorita no recuerdo bien la fecha, fue la fundación de la Hueyi México Tenochtitlan. Y después de 200 años, más o menos, el 13 de agosto de 1521 fue la defensa heroica o la lucha de la resistencia por la invasión y el saqueo a mano de los españoles, que ya les expliqué por qué la perdimos. No fuimos traicionados, más bien fuimos manipulados. Los mismos pueblos indígenas o antiguos fueron conquistados a sí mismos por esa diferencia filosófica que había. La Toltecayot contra la Mexicayot. Por eso hoy les dije, a ver, hermanos, ya estuvo, ¿no? Ya. Ahí muere, ya, o sea, todos somos hermanos, todos somos uno, no lo decimos en las danzas, en las ceremonias, en las ofrendas, pues ya, cero egos, cero peleas, Toltecayot y Mexicayot somos uno mismo. Y mediante la fuerza de Huitzilopochtli y la sabiduría de Quetzalcóatl y la cruz de Quetzalcóatl, en una filosofía de sabiduría, conciencia astronómica, matemática y filosófica, vamos a salir adelante. Adelante, y esto se tiene que difundir a los 4 rumbos del universo y a los 4 Tezcatlipocas: la voluntad humana, la sabiduría del hombre, la conciencia y el desarrollo y la regeneración biocelular. Entonces, de eso va a tratar mi clase. Ahora sí, ética y moral. La moral viene del latín mores, y es el costumbre o la forma de vida de una sociedad. La ética es la reflexión de la moral, y es el latín ethos, que también de alguna u otra manera significa costumbre. La moral señala lo que se debe y lo que no se debe hacer. Si lo quieren ver así, es como que lo que está bien y lo que está mal. Entrega ciertas normas o reglas o pautas de conducta a una sociedad, ¿no? Por ejemplo, hijo, tienes que ir a la iglesia todos los domingos. A la iglesia, no sé, maometana, budista, presbiteriana, cristiana, católica, no sé. Y tú así como que, pero pues no, mamá, o sea, pues yo soy ateo, o sea, mi maestro de filosofía me enseña que pues Dios no existe, que la ciencia es lo único certero. Sí, tu maestro está loco y no está aquí, y aquí vas a la iglesia porque mientras vivas en esta casa, ok, ya. Nosotros, por apegarnos a las normas morales y el respeto a nuestra madre, decimos, ok, ya voy a la iglesia, aunque no crea, porque son pautas y normas que te entrega la familia, la sociedad. Ajá.
En cambio, la ética, no, la ética es otro boleto. La ética es como que más libre, más autónoma, más independiente. No actúas porque así lo quiere la sociedad o porque así te conviene. Generalmente los actos morales o de doble moral o de dualidad moral, actúas así porque así lo mandata la sociedad o así te conviene o así te evitas meterte en problemas. Y no, la ética es un juicio propio, ¿no? Se preocupa por actos de conciencia, por eso el guerrero jaguar o el Tezcatlipoca para mí es muy importante, es la conciencia humana. Antiguamente decíamos que nos veíamos como en un espejo de obsidiana negro y ahí veías todo lo que podía pasar. O sea, a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu pareja, a quien tú quieras, lo podrás engañar, lo podrás manipular, le podrás ver la cara, pero a ti no te puedes engañar. Tú solo sabes lo que estás sintiendo. Ve tu propio reflejo en el espejo de obsidiana, a ver si estás a gusto con eso que estás viendo. Si eres un ser digno, ético, congruente, consciente, humano, o te estás convirtiendo en un monstruo o en algo diferente, ¿no? La ética se preocupa por los actos conscientes, inteligentes. Nuestros pueblos antiguos eran muy inteligentes. En la pedagogía tolteca hay mucha sabiduría, mucha cultura y mucha inteligencia. Y había libertad. Nuestro gran símbolo de la libertad era el Huitzilopochtli, que es colibrí zurdo, o colibrí que viaja hacia la izquierda. ¿Qué tenemos hacia la izquierda? El corazón. Entonces el camino de libertad es el corazón, decían los viejos abuelos toltecas. Es que no sé si casarme con esa mujer o no casarme, no sé si seguir estudiando o no seguir estudiando, no sé si irme a vivir al extranjero o no irme a vivir al extranjero, no sé si trabajar en este lugar o en otro, no sé si subir o quedarme donde estoy. ¿Qué quieres? Pues es que no lo sé. Ok. Calma tu espíritu, calma tu alma, tranquiliza tu mente, ponla en blanco, busca tu razón y sigue el camino del corazón. Si tu decisión es de corazón o lleva corazón, es el camino correcto. Fíjate qué maravilla, ¿no? Pero ahora no, ahora tomamos decisiones por conveniencia, por dinero, por manipulación, porque nos dejamos corromper, porque perdemos la dignidad, porque nos vendemos al mejor postor, porque nos prostituimos, ¿no? O sea, yo en educación nunca me voy a prostituir, o sea, siempre voy a hacer una reflexión ética, moral, siempre voy a buscar la congruencia, la dignidad, y nunca voy a vender mi dignidad, ni me voy a vender a ningún sistema, ni a ningún mejor postor. O sea, porque entonces perdería toda congruencia lo que defiendo y lo que digo y lo que transmito. Entonces, bueno, la ética es más de actos conscientes, inteligentes, libres. Se pueden calificar como actos morales, como actos inmorales o como actos amorales. Híjole, ya me estoy adelantando demasiado, pero bueno, es lo que permite la tecnología, ¿no? Un tema que abordabas en clase, no sé, durante 2 horas, una semana, abordarlo en una clase de 2 horas o hora y media. ¿Por qué? Porque lo permite la tecnología. Bueno, ¿qué es lo moral? Lo que lleva una reflexión ética. ¿Qué es lo inmoral? Lo que haces en contra de esa reflexión ética. Sé que es malo copiar en un examen, pero tengo que pasar como de lugar, pues ni modo, voy a copiar. Me la voy a jugar, total, la vida es un riesgo, carnal. Me agarran o no me agarran, yo me la voy a jugar. Ya si me agarran, y menso, porque lo hice, te dije que no lo hicieras, el Pepe Grillo o el Tezcatlipoca, ahí está. Eres un tonto, ¿por qué lo hiciste? Es que ni para copiar sirves. Y si no te agarran, sí, pues eres bien inteligente, pues ya lo sabía, ¿no? Yo a todo el mundo le veo la cara, pues sí, por a ti no te la vas a ver. Tú sabes que esa calificación o ese trabajo o ese proyecto no es tuyo. Y así te haya puesto 10 el maestro, pues tú no te vas a ver la cara y vas a decir, bueno, si no tienes moral, dices, me vale 2, 3 kilos de cacahuate, no pasa nada, ya pasé, conseguí mi fin. Y eres maquiavélico. El fin justifica los medios. Eres utilitarista, pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Y amoral no requiere reflexión. Por ejemplo, yo ayer no estaba mi pareja, se fue porque surgió una emergencia de que una hermana enfermó, la tuvo que ir a ver, y me dejó sucio los trastes.
No es que yo sea machista, misógino, el típico hombre machito mexicano que no, la mujer tiene que lavar, planchar, lavar los trastes, tenderme mi ropa limpia. No, cuando puedo, yo hago las cosas, pero tanto ella como yo trabajamos y hacemos cosas y estamos en procesos. Entonces a veces sí, está un poquito tirada la casa, los trastes, así, pero en su momento lo hacemos, ¿no? Entonces la verdad, voy a ser sincero, estaba yo solo, comí un poquito en la calle, traté de comer sano, me compré unos implementos para hacer ejercicio, y ya ayer dije, no, ya Ángel, ya es el colmo, ya lava esos trastes. Y ya hasta que me dio mi voluntad los lavé. Pero no hubo una reflexión así de, los lavaré, no los lavaré, oye, lávalos, ya está tu comida, todos los trastes están sucios, hasta parece que vivimos un ejército aquí, no nada más 2 personas y unas mascotas. Entonces ya lávalos, no requiere reflexión. Que la casa está sucia, pues límpiala. No hay una reflexión moral, o sea, hay actos que no requieren reflexión moral, se tienen que hacer por el simple hecho de que son necesarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si yo tuviera un automóvil, ¿no? Y me trasladara a otro plantel y tuviera 2 escuelas, aparte del CECITEM otra, y la otra estuviera por Nesa, pues no me voy a ir en bicicleta como me voy aquí a CECITEM, vivo 10 minutos, me voy en bici sin broncas, pero a ver, vete a Nesa, oye, me compraré un carro, no me lo compraré, te lo tienes que comprar, punto, se acabó, ya. Si no, ¿cómo te vas a mover? Entonces, hay actos morales, inmorales y amorales. Moral, hay una reflexión ética. Inmoral, va en contra de la ética y algunos dicen que de las buenas costumbres. Amoral, no requiere de una reflexión. En el ámbito de la ética moral está restringido generalmente al bien y al mal, a los actos humanos, a la conciencia, a la inteligencia, al ejercicio libre de tu voluntad. Por eso la voluntad es muy importante. Se me decía mi abuelita. Bueno, mi mamá y mi abuelito, o sea, eso fue lecciones muy duras y muy fuertes, ¿no? Porque así como hay vida, hay muerte, y son procesos. Nadie es eterno en el mundo. De hecho, Antonio Aguilar tiene por ahí una canción. Nadie es eterno en el mundo, todos nos vamos a morir, en algún momento tenemos que trascender. Por eso trata de vivir feliz, con tu familia, con los que te rodean, hacer lo que te gusta, para evitar tener arrepentimientos, no sé, ¿no? Entonces, bueno, el bien y el mal, la vida y la muerte, todo es dual. Hay actos de conciencia, hay actos de inteligencia, hay actos libres, y para poder resolver este dilema, bueno, sí, así se llama, esta situación se llama dilema ético, y este dilema ético lo voy a resolver mediante un juicio de valor, no un prejuicio o un estereotipo, ¿no? Entonces, ese juicio de valor consiste en calificar nuestras acciones y la de los demás como buenas o malas, ¿no? Como buenas o malas, ¿no? Había una serie en los 80s que ahorita ya está muy valorada, que hacía una señora llamada Yolanda Vargas Dulce, que se llamaba Memín Pinguín. Y el Memín Pinguín me encantaba porque era una serie de 5 chavitos que vivían contextos diferentes. Uno era de color, tenía su mamá que lavaba ropa ajena, el otro era hijo de un carpintero, ambos vivían en la pobreza, el otro era, fíjense, ojo, era el Carlangas o el Carlitos, el Ernestillo, el Memín Pinguín, el Carlangas y el Ricardo. No, eran 4, fíjense, hasta por eso me gustaba, porque eran 4, y el número 4 es algo bien interesante en la vida. Ahorita lo van a ver, los 4 Tezcatlipoca, las 4 montañas, los 4 Tahuantinsuyos, los 4 estaciones del año, etcétera, ¿no? Las 4 fases de la vida y la muerte. Entonces, bueno, al único que le iba mejor era a Ricardo. Yo me llamo Ricardo, Ángel Ricardo, porque era niño rico. Su papá era abogado, su mamá pues era ama de casa, no tenía necesidad de trabajar, tenían carros, sirvientes, servidumbre, y el niño Ricardo pues era de billete, ¿no? Pero su papá, por darle una lección de vida, aunque su mamá dijo, oye, pues mi hijo va a estudiar en las mejores escuelas privadas de México,
No, mi hijo va a estudiar en escuela pública, Ricardito va a estudiar en escuela pública. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo crees? No. En la escuela pública, y los niños y niñas de escuela pública tienen muchos valores y muchas cosas que este canijo tiene que aprender para que no sea un inútil en la vida, para que no sea un mediocre y para que aprenda a defenderse por sí mismo y que la vida no es fácil, que la vida tiene retos, desafíos. Porque imagínate, si le doy todo, que es lo que erróneamente muchas veces hacen los padres, ay, que mi hijo no sufra lo que yo sufrí, ay, que mi hijo no pase carencias, ay, que mi hijo, pues no, por eso no va a valorar y va a decir que lo poco o mucho que le das no tiene significado y no lo va a cuidar, ¿no? Lo que es gratis nada lo cuida, en cambio si te cuesta, pues le das un valor, ¿no? Entonces, bueno, el Carlangas era el más complicado, porque era bien violento, bien pasional, y sobre todo porque lo bulleaban o lo violentaban psicológicamente. Era un hijo con una madre soltera. Su madre se enamoró de una persona que era acaudalada, rica, así como el papá de Ricardo, y pues prácticamente nada más el tipo la usó, se echó un acostón con ella, tuvo un hijo, salió cobardemente huyendo, no respondió por la criatura, para no hacerle largo el cuento. Y pues la mamá no tenía estudios, trabajaba como secretaria, escasamente terminó la primaria, pero no alcanzaba para los estudios, para la casa, para el hogar, para los gastos de la familia. Y tuvo que tomar una decisión bien controversial y bien compleja. Se metió a trabajar de prostituta. Y las vecinas pues lo sabían y se daban cuenta. Entonces, Carlangas iba a la escuela en la mañana, en la tarde su mamá trabajaba de secretaria y en la noche se iba a prostituir. Y entonces las vecinas criticaban a la mamá de Carlangas. Y afortunadamente creo que en YouTube algunos ya subieron la serie, la historieta, o partes, pedazos, a ver si por ahí podemos ver alguna. Lo recordamos porque me encanta esa historieta, es una historieta de valores, de ética, de moral, muy bonita, ¿no? Ricardo aprendió muchas cosas. Entonces, ahí está el juicio de valor, ¿no? Oye, mujer inconsciente, fácil, ya saben, ¿no? La comidilla y la culebra de algunas personas, ¿no? Que abren la boca nada más para vituperar, para decir, para humillar, para indignificar. Por eso es importante la pedagogía tolteca, ¿no? Pero ellos no sabían que pues, la mamá de Carlangas pues, fue abandonada, fue humillada, no fue apoyada por su pareja, que era el papá de Carlangas, no le alcanzaba la lana como secretaria, en la prostitución ganaba un poquito más, ¿no? Y pues lo hacía por sacar adelante a su hijo. O sea, era una circunstancial, pero ella no podía, o sea, podía tomar otro camino, pero o sea, ya trabajaba dignamente como secretaria, pues no le alcanzaba, o sea, buscó un camino más fácil o no sé, ¿no? Entonces, esos juicios de valor o esos juicios morales, al analizar este tipo de dilemas éticos, tenemos que analizarlos con objetividad, ¿no? Buscar situaciones verificables, de validez universal. ¿Ah? ¿Y cuál es lo principal que tenemos como nosotros seres humanos, ¿no? En comparación con los animales? Que somos seres racionales, pensantes, capaces de tomar decisiones. No nos podemos hacer los oxisos o de la vista gorda si tomamos cierta decisión. Siempre nos tenemos que hacer responsables de las consecuencias de nuestros actos. Solo así seremos capaces de vivir en libertad y no vivir en libertinaje, ¿no? Porque es bien fácil tener sexo rico y sabroso y hacer el delicioso con una persona y al rato esta persona pues sale embarazada y así como que no es mío, compruébame que es mío y yo por qué, y así como te acuestas conmigo te puedes acostar con otro y me deslindo, ¿no? No, espérate, o sea, tú decidiste hacerlo sin protección, sin condón y asumiste la responsabilidad de que podías contraer una enfermedad de transmisión sexual. Asumiste la responsabilidad de que podía quedar embarazada. Así que ahora no seas cobarde, te hagas de la vista gorda, te hagas un lado y yo no fui, ¿verdad? En cambio, un animal no. Un animal no. O sea, un animal es irracional, actúa por instinto,
a veces no es agresivo, sino que pues uno lo provoca, lo hace agresivo. Por ejemplo, yo luego jugando con mi perro, que es un boxer, juego y le muevo la cabeza y así, y con él me divierto porque ahorita no tengo hijos, estoy luchando por los hijos y eso pero se está complicando. Entonces, bueno, ya muere, ya te enojaste, ahí muere ya. Y ya como que le cuesta bajar su temperamento, ¿no? Y mi perra es más agresiva, es su pareja, es una boxer. De repente se agarran ahí, y por más que les echas agua, por más que ya cálmense, o sea, no les puedes decir, oigan, cálmense, pelearse es malo, pues no saben, son instintivos, no tienen emociones, no tienen sentimientos. Claro que es un debate, algunos van a decir que sí, los animales tienen sentimientos y emociones, pero no, desde la psicología y desde la ciencia son instintivos. Entonces, ¿qué hace mi esposa? Los agarra de las patas y solución mágica, se desequilibran y ya se sueltan, digo, vaya, nomás jálalos de las patas cuando ves que se ponen locos y ya, ¿no? Entonces, bueno, hay diferencias, ¿no? El animal tiene un comportamiento preestablecido, se ajusta a su naturaleza y la naturaleza le da casi todo hecho. No tiene que esforzarse, no tiene que sacrificarse, no tiene que buscar una voluntad. Un chango, si tiene hambre, va, se cuelga de un árbol y saca las bananas y vámonos, ¿no? En cambio, un ser humano no. Un ser humano tiene emociones, sentimientos, aspiraciones, deseos, necesidades. Y un ser humano no actúa por instinto, actúa por una conciencia, por una inteligencia, por una libertad. Y lo más maravilloso que tenemos los seres humanos es la capacidad de elegir, de quedarnos o irnos, de entrarle o no entrarle, de salir o no salir. Entonces yo salí con toda conciencia e inteligencia a protestar y a manifestarme el viernes 13 de agosto de la semana pasada y dije, pues igual y me carga la muerte, pero es una oportunidad histórica para dar esta lucha y para que la SEP voltee a vernos, para que nos tome en serio, porque nomás nos dice, no, sí, va a entrar, pero no nos dice cuándo. Entonces hay que hacer una presión. Sí, gracias. Se agradece que hayan publicado el libro del maestro Berardo, se agradece que hayan publicado en Canal 22 el documental, pero falta el gran paso, que esto llegue a todas las aulas de México con la nueva escuela mexicana, porque con esto podemos fomentar la cultura, la filosofía, la ética, la matemática digna, ¿no? O sea, tiene todo un porqué, no es nada más así porque yo estoy loco y a mí se me ocurrió. De hecho, incluso yo hice un libro, que ahorita estoy tratando de meter a Amazon o ver cómo muevo. Mi primera acción fue regalárselo a los maestros aspirantes a la nueva escuela mexicana, los procesos de admisión, de promoción y demás, y les gustó, ¿no? Que habla de la nueva escuela mexicana y experiencias en CECITEM, de cómo manejar la ética tolteca y cómo sí funciona, ¿no? Una vez me encontré un estudiante aquí en el tianguis de la Chamizal o de la Zapata. Estaba yo chachareando unas máscaras o unos ídolos, no sé, estaba chachareando algo, y de repente que me llegan como con una pistola y me cerraron las manos, cabrón, es un asalto, no te muevas. Ah, chinga. Digo, en el tianguis está como que cañón, pues aquí todos vemos por todos. Y pues ya valió, iba sacando la cartera. Voltease. Ya volteó. Hola, ¿cómo está? Era un exalumno que me dice, mire, y así con un orgullo y con una satisfacción, le presento a mi pareja, le presento a mi hijo, sí se puede. Muchas gracias, maestro, por su sabiduría y conocimiento impartido en el aula, y gracias por mostrarme el camino de la pedagogía tolteca y de la dignidad y de la vida del buen vivir. Ya no me dedico a cosas, conductas antisociales, por decirlo de una manera. Ya me regeneré, ya no soy tan desastroso, ya entré a estudiar al TECE, estoy estudiando la ingeniería en TAI. Muchas gracias, profesor. Ya con eso yo gané. Ya mi paso por esta vida ya valió la pena, porque estoy formando personas conscientes, inteligentes, con libertad, capaces de elegir una vida digna. Entonces, al momento de elegir, te ves obligado a dirigir tu propia conducta. Ya no buscas culpables. Es que por culpa de mi novio, es que por culpa de mi pareja, es que por culpa de la escuela, es que por culpa de mi papá, de mi mamá, es que por culpa de la vida, es que el maldito destino. No. La pedagogía tolteca y el verte en tu propio espejo de obsidiana te hace ver y decir,
Papá, mamá, el único culpable eres tú. Tú lo decidiste, tú lo elegiste, tú la elegiste, tú tomaste esa decisión. Ahora asume la consecuencia de tus actos nada más. Sé maduro, sé inteligente. Entonces el ser humano es libre a la fuerza. Según Jean-Paul Sartre, que escribió un libro llamado El hombre en busca de la libertad o la libertad, algo así. Tiene una frase que dice que el hombre está condenado a ser libre. Ah, no, ya me acordé. Se llama el existencialismo es un humanismo. El existencialismo es un enfoque filosófico que busca, pues, que el hombre él descubra el porqué de su existencia, el porqué de su paso por este plano terrenal, astral, cósmico, o por esta vida simplemente. Entonces él decía, el hombre está condenado a ser libre y siempre va a tener que asumir las consecuencias de sus actos. Si es que realmente quiere vivir en libertad. Si no quiere vivir en libertad y en libertinaje, siempre va a buscarle la salida fácil, la salida corta, rápida, el embuste, el engaño, la manipulación, el echar culpas a otros, y nunca va a asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, vean mi caso. Yo fui bien gallito acá, hasta me puse mi cubreboca de gallos con grecas, mi camisa, mi Cihuacóatl, me llevé mis elementos, ¿no? Y salen, amigo Gerardo, vamos a protestar para que llegue el Nepohuatzin a las aulas. Ya cuando vi las masas de gente, dije, en la torre, ya no juego, igual me contagio. Ni modo, ya estamos aquí. Ya no hay para atrás. Ya estás aquí. Jamás ha habido una marcha. Y entonces fue triste pasar por Reforma con las masas de gente y ver cómo las manifestaciones de feministas todavía tienen sus vestigios de vidrios, de negocios vandalizados, vidrios rotos, abiertos, cortinas destrozadas, pintas, consignas. Entonces dices, bueno, hay maneras de manifestarse, violenta, no violenta, pacífica, no pacífica, todo resuelve a un contexto de libertad o libertinaje, ¿no? Y se puso más cañón cuando me dijo Gerardo, sale papá, cárgate esta manta. No manches, y si me toman fotos, y si me toman entrevistas, tú vas a hacer el foco, tú te vas a llevar los aplausos o las mentadas, o los regaños, o la represión. Pues ya estoy aquí, para morir nacimos, vamos para adelante, y ya me fui. Y fue una experiencia grata y satisfactoria porque se me rompieron los palos de las mantas. Al final la dualidad, la persona que me estaba ayudando dijo, me tengo que ir a otro lado, bueno, va, no hay bronca. Me puse allá en la plancha del Zócalo, planté mis mantas, saqué mi Nepohuatzin y a hacer mis números, y la gente se me empezó a acercar, ¿y qué onda con eso? No, pues es un instrumento matemático que queremos que llegue a la CEP, ¿y qué onda con eso? No, pues es un, dije, nada más estaba esperando y veía cómo pasaban las policías a mi lado, dije, a ver a qué horas me llevan al bote, a ver a qué horas me reprime, y igual y ya ni inauguro clases en línea o ya ni voy a CCT. No se crean, sí estaba con el Jesús en la boca o con esa precaución. Pero dije, no, pues dicen que es un gobierno digno, libre, autónomo, que permite marchas, que permite la manifestación social, que nada por la fuerza, todo por la razón. A ver si es cierto, López Obrador, a ver si es cierto, Delfina. Aquí estoy, quiero que Nepohuatzin llegue a las aulas públicas de México y estoy haciendo mi manifestación pacífica porque no estoy rompiendo ni un solo vidrio, ni nada, ni estoy viniendo a manifestarme en un día que me toque clase virtual ni clase presencial. Porque muchos maestros hicieron eso y maestras de México por defender la dignidad de la educación pública en México, se llegaron a manifestar y dejaron sus salones con estudiantes y salían con la consigna, el maestro luchando también está educando, el maestro luchando también está enseñando. Entonces dije, bueno, vamos a hacer dignidad a esa consigna. Y ahí estuve como hasta las 4 o 5 de la tarde, ya me vine, no por cobarde, no porque ya no tuviera tiempo, porque los máximos eventos, las proyecciones en el Teocalli-Zacualpan Mayor iban a ser ya en la noche, a la medianoche, a las 10 de la noche, 12 por ahí, pues dije, no me tengo que ir porque tengo otro compromiso, tengo que dar clases a una maestría de maestros igual en línea, y me tengo que ir, y apenas se me dio tiempo de llegar, llegué rayando, ya llegué, les dije a mis maestros, disculpen ustedes, pero es que estaba en esta protesta civil pacífica y todo, no, pues está bien, no hay bronca, ¿no? Entonces, bueno, en cada momento debemos hacer lo que debemos hacer, y debemos evitar hacer cualquier cosa. O sea,
Les digo, yo veo muchas veces a compañeros que saludan de zape, de golpe, de manazo, y así de, pues, ¿qué ole? ¿Por qué la agresión? ¿Qué te hizo? No te está haciendo nada. No, así nos saludamos. Pues sí, pero causa motivo, razón, la circunstancia por la que te pones así de violento o agresivo. Entonces ahí empiezo a hacer el proceso de conciencia, ¿no? En cada momento debemos hacer lo que debemos hacer y debemos evitar hacer cualquier cosa, lo cual quiere decir que debemos cumplir con nuestra obligación. En ese momento mi obligación era eso. Porque si me iba a apoyar la nueva escuela mexicana y me iba a apoyar este proyecto matemático ancestral, pues ¿para qué ando ahí de mitotero, no? Si lo vamos a apoyar con todo y a donde lleguen las consecuencias. Entonces debemos cumplir con nuestra obligación y debemos evitar hacer lo que primero se nos ocurra. No da lo mismo, ¿no? Porque sí. Espérate, se me ocurrió, me dio la gana. Pues a mí me dio la gana matarte. No, pues la cosa no es así. Así no es. Todo acto que tengamos en la vida debe llevar una congruencia, una conciencia, una reflexión. Aranguren y Zubiri, que son filósofos, distinguen entre una moral como una estructura y una moral como un contenido. La moral como estructura nos dice que las personas poseen una estructura moral que viene dada por el hecho de que son libres. La moral como contenido nos dice que existen diversos bienes, valores y normas que sirven para orientar la libertad de las personas. En la moral como estructura, yo decido lo que es correcto o incorrecto. En la moral como contenido, se imponen como guías de conducta ética. Por ejemplo, la entrada es a las 7 de la mañana y si no entro a las 7 de la mañana, tengo 5 minutos de tolerancia y si no entro en esos 5 minutos, ya las orientadoras no me dejan entrar. Es una moral de contenido. O no entro al CCTEM si no llevo el uniforme o si no llevo el cabello corto, ¿no? Entonces, eso es una moral de contenido. Ya sé que me van a decir, es que no estudio con el cabello, es que no estudio con el uniforme. Son formalidades que tenemos que tratar de cumplir en la medida de lo posible para evitar meternos en problemas, ¿no? En algún momento hubo un director estatal que dijo, no es necesario que traigan el uniforme completo, si no tienen para gastar, mínimo traigan los colores institucionales, pantalón azul marino, falda azul marina y, no sé, suéter, chaleco verde con azul marino, no sé, ¿no? Entonces, bueno, ahorita el gobierno de México recomienda 2 lecturas para la formación ética moral de las nuevas generaciones, llamada la Cartilla Moral de Alfonso Reyes y la Guía Ética, que trae 20 recomendaciones, ¿no? Entonces aquí es donde voy ya. Cuando yo decido lo que es correcto o incorrecto para mí, de manera libre, autónoma e independiente, sin que nadie me imponga, me manipule, me aconseje, me someta, me domine, me controle, ahí es donde surge mi autonomía. A mí nadie me obligó a ir a esa marcha. Fíjense que otro compañero me decía, no, es que es usted un cobarde porque no va a marchas, le tiene miedo al gobierno. Simplemente no se había dado la oportunidad o no me nacía. Ahorita se dio la oportunidad. Me decía sobre todo, ¿usted cree que nada más manifestando en sus redes, en redes sociales, en YouTube, en internet? No, la lucha se hace en la calle, ¿no? O sea, es bien radical este compañero. De hecho, es un exalumno de ahí de CCT, estudió programación, luego se fue al Poli y estudió ingeniería. Y ahorita está trabajando en Claro Video, con Telmex, con Carlos Slim. Entonces, ¿cómo se llama? Él me critica mucho por eso. Y yo aguanto. De repente le digo, ya no tengo tiempo, no estoy molestando, porque tengo otras cosas que hacer o prioridades. O prefiero no quedar en el juego, pero en serio, lo estimo mucho y lo quiero mucho este canijo. Entonces ya fui a la marcha y hasta se sorprendió. Sí, ¿a poco sí? Muy valientito, muy gallito, ¿no? Se dio la oportunidad, le digo. Contigo igual y no se daba, o no sé qué pasó, pero se dio y afortunadamente, pues aquí estoy vivito y coleando, no me llevaron al tambo, no me reprimieron, no me mandó a llamar la SEP, no lo sé, si después me manda a llamar, quién sabe, de hecho es la idea, para tratar de convencer. Entonces, bueno, yo decido lo que es correcto para mí o incorrecto, soy autónomo. Cuando se imponen como guías éticas o recomendaciones, ahí hablamos de heteronomía, porque ya no estoy siendo 100% libre, sino me veo influido por los demás. Por ejemplo, mi papá es abogado.
Y yo quiero estudiar acuapuntura en la UNED. Pero mi papá quiere que como él siga la tradición, el costumbre, sea abogado. Tú vas a ser abogado. Si no, no te financió tu escuela. Oye, pero yo quiero ser acuapunturista, ginecólogo, médico, no sé, alguna otra profesión diferente a la abogacía. No, tu abuelo, tu tío, y ahí saca, ¿no? Has sido abogado, así que tú vas a ser abogado o maestro. Pero si no me la hace, o sea, está muy padre, respeto mucho tu trabajo, tu profesión, pero simplemente no me late, no me nace, no me llena, no me llama la atención, o sea, ¿cómo te explico? Y entonces ahí yo tengo la decisión, ¿no? Porque hay papás así bien tajantes que, si no estudias abogacía, olvídate de que te financie la universidad. Entonces, caray, eso es palabras mayores, o sea, me estás amenazando. Oye, eres mi papá, mi mamá, me tienes que apoyar, no me tienes que... Ok. Entonces ahí, yo quiero ser acupunturista y voy a ser acupunturista. Así tenga que enfrentar la autoridad de mi padre y su capricho porque yo soy abogado, y me tenga que rascar con mis propias uñas o valer por mis propios medios, de manera digna y ética, por supuesto, de manera lícita, sin entrar a conductas antisociales como el robo, el hurto, el saqueo, etc. Y voy a ser acuapunturista. Entonces ya actúo de manera autónoma. Si cedo al capricho o al deseo de mi padre de ser abogado, yo quiero ser acuapunturista, bueno, ya luego se dará, con tal de no meterme en problemas con mi jefe, con mi jefa, porque luego se pone bien loco. Está bien, ya voy a estudiar abogacía, aunque no me guste. Pero luego, ¿qué pasa? Pues no le echas ganas, no te gusta la materia, repruebas, el papá está invirtiendo dinero de manera, pues no sé, improductiva porque no ve resultados académicos. Y pues yo te dije que no quería, pero me obligaste. Entonces ahí vienen las culpas. Mi libertad termina donde comienza la del otro. Esto está bien padre y bien interesante, ¿no? No, soy libre de andar sin cubrebocas. ¿Por qué? Porque soy Superman y yo soy superpoderoso y mi sistema inmune me respalda en mi barrio. Ok, sí, está bien. Eres Superman, etcétera, lo que gustes y mandes, canijo, pero por respeto a mí, al otro, a tu igual, tápate la boca, ponte gel, sanitízate, por respeto a mí, por favor. ¿Sí? Lo mismo, por eso se crearon los espacios libres de humo y tabaco, ¿no? Hay mucha gente que le gusta andar como chacuaco fumando, ¿no? No sé, yo nunca he fumado. Bueno, una vez, pero no le hallé el chiste, el gusto, nada, no me gusta. Pero luego hay gente que te anda fumando ahí en la calle, así como que no le molesta que fume. Sí me molesta, pero no decirte que no, ¿verdad? Porque me voy a ver muy tonto, pero en fin. Entonces, por favor, señor, sería tan amable de retirarse el área libre de humo y tabaco. Le recordamos que este es un hospital, o sea, es el colmo. En el hospital y fumando. Digo, al menos que vayas a tener un bebé. Es la única manera que veo que alguien esté tan nervioso y fumando como chacuaco porque no nace el bebé, se complicó el asunto, no lo sé, ¿no? O el familiar no sale, o se complicó la operación. Solo así justificaría yo que alguien fume, que es que para calmar los nervios, pero realmente la nicotina, la cafeína y todas las porquerías que trae el cigarro te estresan más y te ponen más activo que tranquilo. Pero en fin. Entonces siempre debes de asumir esta situación de que tu libertad siempre va a comenzar donde va a empezar la libertad del otro, ¿no? Eres libre para manifestarte pacíficamente, expresarte libremente en contra del gobierno, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Equidad de Género, de quien gustes y mandes. Eres libre, pero no eres libre para saquear, para dañar, para violar, para rayar, para pintar, porque esa ya no, díganme lo que me digan, esa ya no es expresión de la libertad, esa ya es libertinaje. ¿Por qué? Porque, oye, está bien, comprendemos, entendemos tu dolor, tu situación, tu hartazgo, tu frustración, pero pues sigamos dando la lucha haciendo manifestaciones pacíficas o sigamos presionando a las autoridades para que nos hagan caso, ¿no? De hecho, fíjense que ayer pasó un hecho que a mí sí me dio mucho coraje, ¿no? Estaba lavando mis trastes, me estaba haciendo mi garito con cebolla y nopales, así, y dije, pues voy a prender la tele. Ya prendí la tele y veo nuevamente las manifestantes feministas se manifiestan en el hemiciclo a Monumento a la Revolución, y dije, otra vez, ya, bueno, ok, está bien. Y luego dice el periodista, pero afortunadamente parece ser que por fin va a haber un acuerdo
una comisión del gobierno de la Ciudad de México va a recibir a estas manifestantes feministas, ya, perfecto, ya vamos a llegar a acuerdo, que es otra cosa bien importante, ¿no? Antes cuando cuando no era filosofía, lógica y ética, era ciencia, tecnología, sociedad y valores 1, 2 y 3. Cuando veíamos ciencia, tecnología, sociedad y valores 2, que ahí es donde veíamos sociedad y cultura, había un tema que me encantaba, que tenía que ver con la autonomía, la heteronomía, que era el acuerdo. El consenso y el disenso. Consenso, estamos de acuerdo en algo. Llegamos a un arreglo, llegamos a una alianza, llegamos a un consenso. Disenso, no estamos de acuerdo. Entonces, había un disenso o un desacuerdo entre el gobierno de la Ciudad de México, la secretaria la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y las feministas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay asesinatos, hay feminicidios en el Estado de México, en la Ciudad de México, quedan impunes, siguen las violaciones, sigue el acoso sexual. ¿Qué? Está bien. Y como que el gobierno de la Ciudad de México no volteaba a verlos, ¿no? Los dejaba manifestarse, pero no atendía. Ahorita parece ser que por fin, aquí en Ecatepec, el gobierno, por primera vez en la historia, crea una comisión y una secretaría de equidad de género. Antes, como antecedente, tenía una secretaría, un departamento de atención a la mujer violentada o vulnerada o que vivía maltrato en el hogar, porque la mayoría de las mujeres viven maltrato en el hogar, ¿no? La mayoría, y muchas de ellas ni se dan cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ha habido avances, tampoco es tan fácil resolver el problema de los feminicidios de la noche a la mañana, viene de lejos, tiene mucho que ver con la subcultura del machismo, la misoginia, ¿no? Por ejemplo, desde esto, que Enrique Peña Nieto le preguntan, señor, ¿usted sabe cuánto cuesta el kilo de tortilla? No lo sé, yo no soy la señora de la casa, mi esposa es la que hace las compras. Se hizo viral y se hizo una crítica muy dura a este señor presidente, bueno, expresidente, porque se vio bien misógino, o sea, ¿no? ¿Yo por qué tengo que saber el precio de la tortilla? Pues yo no soy la chacha de la casa, yo no soy la doméstica, yo no veo oye, pero es el presidente, canijo, tienes que saber cuáles son los precios de la canasta básica. Huevo, arroz, tortilla, frijol, maíz, gas, gasolina, o sea, son precios que se tienen que manejar, o en qué burbuja de humo vives, o sea, que el presidente no maneje el precio de la tortilla oficial al día, pues es algo como muy complejo, ¿no? Así como también se equivocó en su momento y pecó de ingenuo al Obrador de que dijo, con el detente, con la fe, con la buena voluntad, vamos a salir adelante del COVID-19, no manches, o sea, se requiere de la ciencia, de la tecnología, de las vacunas, se requiere. Alguien después le dio sus reprimendas al señor, quedó como un bufón ante el gobierno, ante el pueblo de México. Oiga, recapacite. No, sí, ya, vamos a vacunar, ya vamos a sacar adelante al país, ya están viniendo las vacunas, ya esto va a mejorar, ya, pero ya no dijo nada de su detente y su dolarito que sacó así de, hasta yo dije, no manches, no pensé que fueras a hacer estas tonterías, si no, no te apoyaba, pero bueno, en fin, somos humanos y cometemos errores. Al menos dije, bueno, pues ya me vacunaron, ¿no? Y estuvo bien interesante porque ante la labor titánica que hicieron los maestros en aulas en línea, de trabajar 24 horas, de hacer materiales pedagógicos, de hacer videos, de hacer canales de YouTube, de hacer y desvivirse porque ustedes, nuestros estudiantes, aprendieran. El anterior secretario de Educación Pública dijo, les vamos a dar un premio, y todo el mundo pensó que era lana, ¿eh? Y a la mera hora, ahí está su premio, su vacuna. Y ya vacunadito, regrese al aula. Digo, bueno, está bien, es nuestra chamba ya. Y es el destino que nos tocó y la suerte que nos tocó, y pues de modo hay que tratarlo de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, ¿soy libre para hacer lo que quiero hacer o soy libre para hacer lo que debo hacer? Con esta pregunta empiezo con las comunidades de indagación, que son reflexiones o son cuentos o historietas, así como les platiqué, o casos de la vida real, pero más serios. Fíjense que lo que callamos las mujeres sí me gusta. No soy fanático, pero de repente mi esposa ahí lo ando viendo. Y sí me gusta porque al final sí hay un disenso, hay un acuerdo, hay una reflexión ética, moral, hay un reconocimiento de los errores que cometió la contraparte, que violentó, que afectó, que dañó, o que estaba actuando en la incongruencia. Pero la Rosa de Guadalupe no, porque a fuerza tiene que llegar el rollo religioso, la Virgencita, la Rosita Blanca, a salvar y a rescatar, y pues no, o sea, eso ya no.
ya no tiene nada que ver con la filosofía. Entonces, bueno, vamos a ver comunidades de indagación muy similares a lo que callamos las mujeres, pero más serias. Las van a leer, las van a analizar, y después de eso van ustedes a sacar preguntas detonadoras como esta, ¿no? ¿Soy libre para hacer lo que quiero hacer? ¿O soy libre para hacer lo que debo hacer? ¿No? ¿Sí? Entonces, son reflexiones interesantes. El filósofo, o filósofos como Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el que dijo en su filosofía nihilista que Dios había muerto, en un enfoque ateísta, y Dios tenía que morir porque si no, no nacería la ciencia, ¿no? Y lo vimos en la Edad Media. Todo era Dios. Si no era justificado por medio de Dios, te ibas a la Santa Inquisición, a la hoguera mayor, a las mujeres primeras alquimistas que empezaron a hacer experimentos de las bases o antecedentes de la química, eran llamadas brujas, porque eso era hechicería, no eran hacer fórmulas químicas o mezclas químicas. Y ya luego viene el pensamiento de la Ilustración, del siglo de las luces, las ideas de libertad, de abolición de la esclavitud, que lógicamente tuvieron su impacto en las independencias de América Latina, como de México, Cuba, en Colombia, entre otros países. Y ya viene el siglo de las luces, ¿no? Entonces muere la fe y nace la ciencia. A eso se refiere Federico Nietzsche, o Nietzsche, con la frase Dios ha muerto. Sartre, del que les he hablado, y Camus, nos hablan de que el ser humano vive para existir, para encontrar una razón de vida, y que es libre, y está condenado a ser libre, porque debe de asumir la consecuencia de sus actos. Ellos niegan la posibilidad de establecer un contenido moral objetivo. No existen principios ni valores guías, ¿no? Dicen ellos. Somos libres y estamos solos. De cada uno de nosotros dependen los fines, nuestros valores y nuestros principios. Quien manda es nuestra conciencia individual. La mayoría de los filósofos occidentales, aunque reconocen la libertad humana, plantean que existe un contenido moral objetivo. Fíjense cómo es diferente, ¿no? El hombre es libre, pero tiene que llevar una moral. Y en la filosofía tolteca o pedagogía tolteca dice, el hombre es libre y tiene que caminar hacia donde lo dirija su corazón. O sea, hay diferencia. Hay otra filosofía como la de Confucio que dice, el hombre es libre, pero si no puedes hacer el bien, mínimo no hagas el mal, o no te metas en problemas. Un orden moral superior a la voluntad de las personas que debe servir como guía moral. Normas y valores que poseen un valor en sí mismo y que trascienden a las voluntades de las personas. Los gustos, los egoísmos, las conveniencias, los deseos. En resumen, Nietzsche, Sartre y Camus dicen que no existen normas generales u objetivas. La autonomía moral debe de ser absoluta. Estamos obligados a ser libres y a asumir las consecuencias de nuestros actos, sean los que sean. ¿No? Por ejemplo, los maestros estos que agarraron en la maroma y que copiaron en los procesos de admisión a la nueva escuela mexicana que pide dignidad y honestidad, pues creo que no leyeron la nueva escuela mexicana o no la entendieron, ¿verdad? Porque copian, porque son embusteros, porque engañan. La coordinadora de UCICAM, que es la unidad de servicio para la dignificación de los maestros y maestras de México, que surgió con esta nueva ley de educación y esta nueva escuela mexicana, dijo, no se les va a castigar, no se les va a sancionar, simplemente se les va a dejar fuera del proceso. Si quería ser maestro por ese acto de doble moral o inmoral o no ético, quedas fuera y no se van a tomar en cuenta tu examen ni todas las evidencias que entregas. Ya están castigados, porque le decía una reportera, oiga, señora Adela Piña, no los va a castigar, ya están castigados. ¿Cómo? Están fuera del proceso. O sea, no podemos meter al proceso a una persona embustera, ¿no? Yo, por ejemplo, en el proceso de admisión básica saqué 67.80 puntos de 100 puntos, pero la competencia está bien dura. Quedé en el lugar casi 3,645. Pero es que todo mundo ahorita con pandemia quiere ser maestro
o quiere ser enfermero, o quiere entrarle a lo militar o a la política, porque pues está canija la crisis, ¿no? De hecho, este gobierno dio la oportunidad de que mucho ciudadano de a pie, que no era político, que no venía de familias acaudaladas, le entrara al servicio público, ¿no? Entonces, bueno, mi esposa, que concursó para contaduría en secundaria, como es carrera técnica, no está tan demandada, también sacó menos puntaje que yo, como 60, un poquito menos, pero ella sí quedó en lugar 16, porque hay menor competencia, ¿no? Estoy esperando los resultados de media superior, espero que ahí tener más oportunidad, porque pues ahí sí cubro todos los requisitos. Sería el colmo que no saliera algo, pero pues bueno, ya se verá, ¿no? Como dice por ahí un luchador que me encanta, pase lo que pase, no pasa nada, y esto no se acaba hasta que se acabe. Entonces, en la tradición occidental hay contenidos morales, hay valores y normas objetivas. La heteronomía. Actúo con base al respeto y a la dignidad de los demás. Mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, ¿no? El caso de las marchas y protestas feministas violentas. O sea, está bien que te manifiestes, que te protestes por el asesinato, la violencia, la violación, el abuso sexual, la cosa, lo que gustes y mandes. Pero ¿por qué dañas propiedad privada, bienes y violentas mi negocio, del cual yo como día a día, y no le pido ni un peso al gobierno para comer? Es un emprendimiento muy personal. ¿Por qué destruyes mi negocio? ¿O por qué destruyes infraestructura o obra pública que le costó al gobierno y salió de los impuestos de este pueblo? Eso no lo ve. No, es que a ti te duele más unos vidrios y lo físico y lo material. No, no es eso. Es que reflexiona sobre tus actos. O sea, yo estoy contigo. Sé que tienes razón y sé que tiene un porqué tu protesta y es justa y es digna. Pero hay que ver las formas o maneras en que lo haces, ¿no? Claro, no va a faltar el que diga, no, pues todos los cambios radicales sí son con una revolución. Ok, entonces agarremos las armas todos, salgamos a asesinarnos todos a diestra y siniestra y a ver cómo nos va, ¿no? Digo, si se trata de ser radical así, de esa manera. Que no es tan complejo. O sea, para evitar esos actos de lesa humanidad, esos actos de abuso de poder, esos actos de corrupción, esos actos de saqueo, esos actos de violencia desenfrenada, de inconsciencia social, en una palabra, de estupidez humana, para eso existe la ética y la filosofía. Para ser seres humanos pensantes, racionales, analíticos, tal como lo dijo Aristóteles, el hombre es un animal racional, zoologón politicón, y debe de organizarse en sociedad por medio de la política digna para poder llegar a acuerdos, a consensos y evitar la barbarie y el caos, ¿no? Cuando un hombre o una mujer caen en la inconsciencia, en la irracionalidad, en la estupidez humana, pues son simios o simias disminuidas porque pierden su parte humana, pierden su parte racional, pierden su parte consciente. Fíjense, los testigos de Darwin, que son los que defienden a capa y espada la teoría darwiniana de la evolución y de la selección natural en su libro El origen de las especies, pues dice que el hombre evoluciona y que el hombre proviene del money. Ah, no, ese es el capitalismo. Que el hombre proviene del mono, ¿no? Entonces, el mono es una evolución. Digo, el hombre es una evolución del hombre. El hombre es una evolución del mono. Entonces, hay una evolución. Y nos venden la idea que el hombre solo evoluciona, solo avanza. No es cierto. El hombre también retrocede. Cuando un hombre se pone violento, agresivo, cuando un hombre o una persona, una mujer también, se alcoholiza, pierde la conciencia, daña, insulta, vitupera, humilla, falta el respeto, pierde su condición humana y se convierte en un animal o un simio disminuido. Entonces, prácticamente, con el perdón de la palabra, pero es la verdad, la mayoría de los delincuentes, narcotraficantes, violadores, asesinos, son una bola de animales. Son simios disminuidos. Porque alguien no les dio cultura, alguien no les dio educación, alguien no los politizó, alguien no los enseñó a vivir en dignidad. Y como vulneraron, transgredieron las leyes, las normas de sana convivencia social, pues son sancionados y castigados
con la pérdida de su libertad. Así que ten cuidado cómo ejerces tu libertad para evitar caer en libertinaje, porque de alguna u otra manera en algún momento puedes ser vulnerable y caer en una violación a una ley, a un documento, a un derecho de otro, y te puedes perder tu libertad o sancionado o ir al bote. ¿Qué es eso? Oye, espérame, es que, a ver, ¿qué? Oye. Sí, adelante, Brian. Es que, maestro, lo que pasa es que ya tenemos otra clase. Ah, ok. Sí. Sí, por eso es lo que, no es por interrumpir, sino que tenemos otra No clase. se preocupe, luego yo me voy como hilo de media y se me va. Bueno, rápidamente, ¿alguna duda, algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué opinan de la clase? ¿Si les va gustando? Ok, bueno, muy bien. Entonces, pues muchas gracias por haberse conectado. Chequen el video que les puse ahí en el primer video que les puse en novedades. Ahorita lo grabo y lo descargo, lo subo y también va a estar ahí para consulta, ¿no? Y espero, pues si todo sale bien y nos organizamos bien, ahora sí que vamos a aplicar la frase de si nos organizamos, sobrevivimos todos, ¿no? Ya no es si nos organizamos, comemos todos, que también, pero si nos organizamos, sobrevivimos todos, entonces, para regresar a las aulas de manera digna y responsable, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, un abrazo, me dio gusto estar con ustedes, cuídense mucho, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Bye. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.